La Biblioteca Nacional del Reino Unido le acaba de restituir, en un acto de reparación simbólica y póstuma, 130 años después, su carnet de lector a Oscar Wilde. Lo perdió cuando fue acusado de sodomita, de homosexual en 1895 y acabó, por esa razón infame, en la cárcel. Ese es el pretexto para este homenaje que le vamos a hacer al gran Oscar Wilde. Acompáñenos. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Primero nos encontramos en la radio, los domingos por Blue Radio al mediodía, y luego ustedes saben que esto es podcast y video podcast para que en su plataforma favorita lo puedan oír o lo puedan ver. Hace un tiempo, hace un mes tal vez, en la Biblioteca Nacional del Reino Unido celebraron un acto de reparación simbólica muy bonito. Algunos dirán que anecdótico e insignificante, y es que le restituyeron 130 años después su carnet de lectura en esa biblioteca que antes hacía parte del Museo Británico, su carnet de lectura a uno de los lectores más célebres y conocidos y famosos que pasaron por allí, Oscar Wilde. Ese carnet de lector fue revocado en 1895 cuando Wilde acabó en un escándalo en los periódicos, en todo el Reino Unido y en toda Europa. Un escándalo en un pleito de difamación que luego se volvió en su contra y que lo va a llevar a la cárcel. El pobre Wilde estuvo durante 2 años, entre 1895 y 1897, por varias cárceles de Inglaterra, hasta que al final pues llega a la cárcel de Reading, donde escribió uno de sus libros, uno de sus textos más bellos e importantes. Para mi gusto, su mejor obra, que es una larguísima carta que se llama De Profundis. En realidad, pues no es que la carta tuviera ese título, sino que luego, mucho después, cuando se publica en forma de libro y casi como una infidencia, porque un amigo suyo decidió dar a la prensa eso que era una carta privada, pues ahí Oscar Wilde termina haciendo una reflexión descarnada y desgarradora sobre su vida entera, sobre sus ideas estéticas, literarias, hasta políticas y morales, y también explica su conversión al catolicismo. En sus años finales, Wilde sale de la cárcel en 1897 y muy rápido, a finales de 1897, y muy rápido se va al que era el país de sus amores y la ciudad de sus amores. Se va a Francia y está en París, un sitio que él adoró y visitó siempre, y en el que estaban pues unos cafés y unos lugares emblemáticos de su vida radiante y luminosa cuando era el centro de todas las miradas y el alma de todas las fiestas. Pero vienen pues los 2 años finales y muy lánguidos y tristes y decadentes y ruinosos de Oscar Wilde en París entre 1897-98 y 1900, en noviembre,
cuando finalmente muere, el 30 de noviembre de 1900, si no me equivoco. Lo cierto es que a partir de esta reparación histórica y simbólica, que además no es la única que se ha dado en el Reino Unido con respecto a Oscar Wilde, porque también se revocó de manera póstuma la sentencia que lo había condenado por actos escandalosos y obscenos a prisión en 1895, y el Estado luego le pidió perdón, pero además también allí en la abadía de Westminster, en el rincón de los poetas, hay un vitral que lo celebra, de suerte que ya se han hecho muchos actos de resarcimiento y reconciliación con la memoria de Oscar Wilde, pero este de la Biblioteca Nacional, de restituirle su carnet de lectura, pues tiene también esa dimensión sutil y conmovedora del reencuentro de Wilde con un objeto que él adoraba, el libro. Entonces nos vamos a sumar hoy aquí en Calamares en su tinta a ese homenaje a Oscar Wilde, que se los merece todos. Ningún homenaje es suficiente para exaltar su ingenio y su genio, su vida entregada de lleno al amor y a una especie de religión pagana en la que la belleza era como una diosa que guió pues todos sus pasos en los salones, en la Inglaterra victoriana, y también sus libros, también esos cuentos, esos poemas, esas obras de teatro que Wilde fue publicando y que le valieron pues una fama y un reconocimiento más que merecidos, porque además había una compenetración absoluta entre la obra de Wilde y sus contenidos, digámoslo así, lo que esos libros, esos poemas, esos cuentos, esas comedias a veces, esas tragedias o esos dramas, lo que esos textos llevaban consigo, y la vida de su autor. Es un típico caso en el que hay una especie de juego de espejos en el que ambas cosas se encuentran sin solución de continuidad. La vida de Wilde fue, dicen muchos, su mejor obra, por lo menos el testimonio más vehemente de sus ideas estéticas, morales y religiosas. Repito, esa especie de religión del amor, del placer y de la belleza que luego va a teñir todo lo que él escribió. Ya con el paso del tiempo, Oscar Wilde se ha vuelto también un ícono, una figura emblemática de la causa homosexual, de la causa gay y sobre todo, pues obvio, de la reivindicación de una sociedad muchísimo más abierta y plural, en la que las opciones de la gente en lo que tienen que ver con sus relaciones personales y con su vida privada y con el amor en sí mismo, pues sean tan variadas como es el mundo. Claro, en el caso de Wilde hay un tema fundamental que lo vuelve un mártir y un precursor de esa causa, y es que al final fue su homosexualidad o su bisexualidad, porque más bien era bisexual Oscar Wilde, lo que lo va a llevar a la cárcel y al suplicio de un encierro durante 2 años, pues que luego significó su marginación de esa sociedad que antes tanto lo había aplaudido y glorificado, y significó de alguna manera también una especie de lapidación que lo llevó a la pobreza, que lo llevó
a la ruina. Pero hablemos un poco entonces, en esta salida de Calamares en su tinta, de la vida de Oscar Wilde, que nace en Irlanda, en Dublín, en 1854. Wilde nació en el seno de una familia muy particular para la Irlanda de aquellos días. Era el segundo hijo de este matrimonio anglo-irlandés en el que Willie Wilde, el padre, pues representaba una visión científica descreída y escéptica. Diríamos incluso que el papá de Wilde era un ateo sin mucho escándalo y sin mucha estridencia. Era un médico y un oftalmólogo, pero también un arqueólogo y un científico que creía solo en esa religión de la razón. Su madre, que se llamaba Jane, Lady Jane, pues también venía de una familia muy importante y tenía sobre todo una vocación literaria, hasta teatral, vinculada con muchos sectores de la cultura en la Irlanda de los años 40 y de los años 50 del siglo XIX, y era sobre todo una defensora a ultranza de la causa revolucionaria y nacionalista. Aquí nos volvemos a encontrar con ese tema que siempre invocamos en Calamares en su tinta, que es el de las revoluciones de 1848 y 1849 en Europa y en muchas partes, pero sobre todo en Europa. Unas revoluciones sociales y económicas en las que la clase trabajadora, los proletarios, salieron descamisados con sus banderas raídas a reclamar por esas promesas fallidas de las revoluciones que habían inaugurado pues esa gran transformación política y económica en la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero que al final habían sido una coartada burguesa y aristocrática, las dos cosas al tiempo, para que el poder se lo repartieran los ricos y los nobles. Y los pobres, como siempre, se habían quedado por fuera, se habían quedado por puertas. Y entonces surge luego en la década de los 40 pues un gran movimiento subversivo, revolucionario en muchas partes, en Italia, en Alemania, en Austria, en Hungría. Y también hay otra vertiente de esas revoluciones de 1848 y 1849 que de alguna manera tienen el tiro de salida del manifiesto del Partido Comunista escrito por Marx y Engels a finales de 1847, que dicen esa frase de la que tantas veces hemos hablado aquí o que tantas veces hemos citado: un fantasma recorre Europa, el fantasma de la revolución. Esa revolución tenía otra dimensión importantísima, que era la del nacionalismo. Así como había un fermento social y económico que tendía hacia la izquierda y hacia el anarquismo, también había una especie de rezago romántico en las revoluciones del 48 y del 49, porque el romanticismo era una corriente literaria, estética, pero también intelectual y filosófica, en la que se reivindicaban los principios y los valores de las identidades nacionales. También para contrastar y sobre todo contrarrestar como todas las ideas tan opresivas de la Ilustración y el liberalismo ese de las revoluciones burguesas, que creía en el individuo y en la humanidad como una noción casi aritmética, desprovista de pasado, desprovista de sentimientos. La idea del ser humano en la Ilustración y en el racionalismo del siglo XVIII, pues
tenía un énfasis excesivo en la condición racional del ser humano. Y resulta que el ser humano es un manojo de contradicciones y también de sentimientos y fuerzas que no siempre se explican desde la razón. Y eso es lo que termina defendiendo el romanticismo como idea del mundo y como proyecto literario, estético, cultural. Entonces, en el horizonte del romanticismo, la defensa de la identidad nacional es una causa muy importante, pues porque son unos pueblos que tienen una lengua, que tienen un pasado, que tienen unas tradiciones, y esos pueblos dicen: nosotros tenemos derecho a tener un territorio, a tener un estado y a no estar sometidos a unos imperios opresivos y perversos y autoritarios que han usurpado eso, nuestro derecho a vivir en libertad. Y uno de los espacios donde el nacionalismo pues tuvo más vigencia fue Irlanda, porque además Irlanda se mantuvo en su gran mayoría aferrada al catolicismo, a la religión y a la cultura católicas. Y ese fue un tema de confrontación histórica pues con el resto del Reino Unido y sobre todo, claro, con Inglaterra y la vigencia política del anglicanismo. El anglicanismo era una especie de solución intermedia entre el catolicismo y el protestantismo. La Iglesia de Inglaterra se vincula de lleno con el protestantismo, pero mantiene una cantidad de ritos y principios de la herencia católica para no pasarse al otro extremo. Por eso, en últimas, termina volviéndose una religión de Estado en el que el jefe de la Iglesia es también el jefe del Estado, quien lleva en su cabeza la corona. Lo cierto es que la mamá de Oscar Wilde pues era una mujer muy particular porque tenía esa simpatía que no ocultaba con los grandes revolucionarios irlandeses que en los años 40 vuelven a agitar la bandera de la independencia y de la libertad. Hubo además una hambruna terrible en Irlanda que desemboca en esa emigración masiva hacia los Estados Unidos, en un momento histórico también determinante de lo que hoy llamamos los Estados Unidos. Y entonces era un caldero hirviente en el que esta señora pues se revela como una gran figura de la sociedad inglesa. Hay un tema todavía muy discutido que tiene que ver con la religión y no todavía la religiosidad, aunque luego sí lo será, de Oscar Wilde. Se supone que Oscar Wilde había nacido en ese hogar que en términos oficiales profesaba el credo anglicano. Pero un sacerdote católico escribió unas memorias 5 años después de la muerte de Wilde, en las que decía que él había bautizado a Wilde y a su hermano cuando tenían 5 años, es decir, que habían entrado en el credo y el culto mayoritario en Irlanda. Es, por supuesto, una de las hipótesis que se barajan sobre la identidad religiosa de Wilde, que eso sí hay que decirlo, tuvo siempre una gran curiosidad y una gran inquietud por el credo y el culto, sobre todo católico, en su dimensión estética. A Wilde le parecía que el protestantismo era muy pobre desde el punto de vista literario, desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista de sus formas expresivas que se comunicaban pues con sus fieles. Para él el catolicismo tenía una gran cercanía con eso que empieza a adorar, que es la cultura griega pagana. Para Oscar Wilde, el catolicismo y de pronto también la ortodoxia, lo que pasa es que él no
diferenciaba mucho entre el catolicismo latino y romano y la ortodoxia griega y eslava. Sabía que había ahí un divorcio, pero él decía, esos dos cultos tienen una dimensión estética que los conecta con su raíz pagana, cosa que no se da en esa austeridad protestante en todas sus vertientes, tanto las continentales como las que se dieron en las islas británicas. Oscar Wilde entra al colegio en Irlanda, en su Dublín natal. Primero tuvo, como pasaba con los señoritos de la clase alta en esa época, tuvo instrucción privada de manos de unos instructores que iban a su casa y le enseñaron francés perfecto y un muy buen alemán, así que él llegó con un arsenal lingüístico y cultural enorme cuando entra al colegio y descubre la fascinación por el griego y el latín, más bien la fascinación por los clásicos, por la literatura y la cultura de la antigüedad griega y romana. Con ese arsenal que le vale además el reconocimiento entre sus condiscípulos de ser no solo muy ilustrado y muy erudito, de manera sorprendente para su edad tan corta y tan temprana, sino también su ingenio voraz e insaciable, una rapidez mental que le permitía destacarse en cualquier escenario gracias a sus respuestas mordaces, sarcásticas, irónicas. Y entonces Wilde llega al Trinity College de Dublín precedido por esa fama y ese prestigio, y ahí pues durante 3 o 4 años sigue su iniciación de la literatura y del mundo clásico, se vuelve un gran latinista y un gran helenista, se gana varios premios, ayuda a un profesor suyo que está haciendo unas investigaciones sobre la vida griega en la antigüedad, sobre las ciudades griegas en el siglo IV antes de Cristo, y luego con una beca de 95 libras, Oscar Wilde puede hacer el tránsito de Irlanda a Inglaterra y entra en la Universidad de Oxford al Magdalen College, en el que también se va a destacar como uno de los alumnos más aventajados y más brillantes. Por lo que ya dije, por un lado, su asombrosa ilustración, su apabullante erudición y también su gracia y su ingenio. Y otro rasgo que uno no esperaría de un personaje volcado de lleno a la religión del amor y la belleza. Y es que era muy fornido y corpulento y le fascinaba pelear. Y muchas veces se enfrentó con matones que querían hacerle la vida imposible y fueron rodando gradas abajo del dormitorio en el que Wilde los recibía con los puños en ristre para no dejarse perturbar por nadie. Pero realmente lo que a él más le gustaba de Oxford eran sus profesores. En especial, 2 personajes que eran como los sacerdotes de una nueva corriente intelectual, literaria, estética, que eran John Ruskin y Walter Pater, un par de críticos del arte y también unos sabios y unos eruditos que querían celebrar en el corazón mismo de la Inglaterra victoriana, pues una visión del mundo completamente distinta, inspirada, por un lado, en esa devoción por el pasado helénico y romano, incluso diríamos una devoción por el helenismo, es decir, por la cultura griega
después de Alejandro Magno y en el siglo III y segundo y primero antes de Cristo, el encuentro justo entre Grecia y Roma, esa especie de fusión barroca y desmesurada, que es el momento de la historia que más le interesa a Wilde, y él aprende a adorar ese fenómeno gracias a unos maestros que tiene y que han transformado la vida cultural inglesa en los periódicos, con sus libros, con sus conferencias. Solo menciono a esas dos figuras emblemáticas porque se hicieron, claro, muy célebres. John Ruskin, que insisto, era un gran teórico y crítico del arte, y Walter Pater, que también escribió libros de historia del arte. Ahora pienso en un libro maravilloso sobre el Renacimiento, pero que también hacía unas novelas extraordinarias. Hay una que les recomiendo a quienes nos estén oyendo hoy aquí en Calamares en su tinta, que se llama Marco el Epicúreo, una novela deliciosa que recrea ese mundo del helenismo y que pues nos conecta con el pasado griego y romano, y hoy ya nadie se acuerda de esa novela. Estos eran los profesores de Wilde. Ahí había un poeta grandioso como Dante Gabriele Rossetti y otras figuras que hicieron de la devoción por la antigüedad una religión realmente. Y eso se expresaba en sus libros. También había allí como una especie de adoración de la cultura italiana y renacentista antes de la irrupción de ese grandísimo pintor que fue Raffaele Sanzio. Por eso se hablaba también de ese grupo como los prerrafaelitas. Y ellos son los que terminan inculcándole a Oscar Wilde pues esa visión del mundo que él va incluso a llevar más lejos, siempre, como les digo, con una gran inquietud por el catolicismo. Leía al cardenal Newman, leía al cardenal Manning, y tuvo hasta una reunión cuando fue a Roma, una ciudad que adoraba, tuvo una audiencia con Pío IX, que además resultó muy pintoresca porque Wilde, que no se callaba nunca, no pronunció palabra. Y Pío IX le produjo una impresión abrumadora. Le pareció que era más bien un gordito glotón que hablaba en italiano y que no se callaba. Wilde después salió a postrarse de rodillas ante la tumba de John Keats, que había muerto ahí en Roma justamente, ese grandísimo poeta inglés romántico. Y sin embargo, pues Wilde termina destacándose ahí en Oxford como una gran promesa de la cultura y la literatura, empieza a publicar sus poemas y luego empieza a hacer unos textos periodísticos, unos ensayos que le valen el aplauso y el reconocimiento de una cantidad de gente en la vida londinense, ya digo, que estaba atravesada también por la sombra y los fantasmas de la cultura victoriana. En 1837 el Reino Unido había llegado a manos de la que iba a ser su reina más longeva y duradera, o una de ellas, porque ya le ganó su descendiente, la reina Isabel II, pero la reina Victoria, ustedes saben, pues estuvo gobernando reinando desde 1837, cuando muere su tío Guillermo IV de la casa de Hannover, y ella reina desde 1837 hasta 1901. Y fue, pues claro, una reina y una emperatriz muy importante, pero sobre todo su nombre se lo asigna a todo un momento histórico de la vida inglesa, que es la segunda mitad del siglo XIX, ese momento donde se está dando la industrialización. Ha ocurrido la guerra de Crimea, en la que pelea el marido de la emperatriz, de la reina, Alberto, y se da el tránsito entre esas novelas que habían denunciado los estragos y los horrores del industrialismo,
en la pluma del más grande de los maestros de la lengua inglesa, para mí un ídolo al que adoro, que es Charles Dickens, pero había muchos más escritores y esa literatura fue cambiando de piel por cuenta como de la represión moral que se da desde el centro del poder, ahí en el Reino Unido, con la imposición de unos valores pues que eran muy opresivos, y se impone un moralismo hipócrita y se impone la censura. Entonces también la cultura va cambiando con los aires de la revolución y de las transformaciones estéticas que se están dando también en Europa, y eso es lo que recogen los prerrafaelitas, que pues erigen esta especie de catedral de la religión, de la belleza, del amor, del neopaganismo. Y Wilde es uno de los grandes oficiantes y feligreses de esa iglesia, y claro, sus pensamientos y sus textos contrastan con ese ambiente tan represivo. Wilde se había enamorado de una niña a la que conoció en Irlanda, de apellido Balcombe, que después va a terminar casada con Bram Stoker, el autor de Drácula. Alguien decía, bueno, es que a esta niña sí le gustaban las emociones pues muy intensas, porque se enamoró primero de Wilde y después de Bram Stoker. Pero claro, ella cambia a Wilde por Stoker, y entonces Wilde entra en una especie de depresión hasta que conoce a la que será su esposa, que se llama Constance Lloyd. Con ella se casa, van a tener 2 hijos, Cyril y Vivian, y Oscar Wilde ya se va volviendo, insisto, una figura destacadísima en los periódicos, pero además empieza a escribir luego relatos que son bellos, inquietantes y que a veces tienen una ambigüedad porque parecen cuentos para niños, pero en realidad son unas fábulas y unas parábolas demoledoras para los adultos en el contexto, insisto, de la represión victoriana. Pienso ahora en ese cuento maravilloso, que ese sí no era para niños, que se llama El crimen de Lord Arthur Savile, que es una reflexión sobre la cuestión de la culpa y una cantidad de temas que Wilde traía también de sus lecturas, de su experiencia en Oxford. Se vuelve tan célebre que incluso lo llevan de gira a los Estados Unidos, que era algo que pasaba mucho en aquel tiempo, y es que los tours, las giras no eran pues de las estrellas de rock, no existía el rock todavía, sino los escritores, que eran figuras de relumbrón, que iban dando conferencias por el mundo, les pagaban muy bien, vendían sus libros, y Oscar Wilde pues fue un absoluto escándalo para bien ahí en Estados Unidos, por su gracia, por su ingenio, por todas las cosas que dijo en las conferencias. Luego regresa y escribe un libro maravilloso sobre su experiencia americana. Pero claro, Wilde también se adentra en un mundo pues muy particular, que es el de los homosexuales de la Londres victoriana en los años 80 del siglo XIX. Conoce a un periodista que se llama Robert Rossi, que lo inicia en esa especie de forma del amor sobre la que él no tenía realmente ningún prejuicio, justo por su devoción frente o hacia el mundo griego y helenístico. Él entendía que en la Grecia antigua el amor pues incluía sobre todo una dimensión homosexual que está presente en el platonismo y en los diálogos platónicos, en las escuelas y corrientes filosóficas, en los textos literarios y en todos los testimonios de ese mundo, en los que está muy claro que había muchas formas del amor y nadie tenía prevenciones de ningún tipo frente a eso. Pues Wilde, de pronto, para sosegar su culpa de criptocatólico, acoge el argumento intelectual e histórico de que él es una especie de continuador del paganismo griego en su tiempo, y entonces se entrega
a la bisexualidad, a la homosexualidad. También empieza a vincularse con muchos proxenetas que lo conectaban con jóvenes, pues que de alguna manera terminaban satisfaciendo sus intereses amatorios y eróticos y sexuales, hasta que conoce a un personaje de la aristocracia inglesa que se llama Lord Alfred Douglas, que era un joven muy apuesto y que, claro, queda prendado de inmediato con Wilde, que además ya se había vuelto un dramaturgo muy reconocido en los teatros de Londres, y eso le había valido pues también un nivel de vida muy alto, aunque con la dote de su esposa Constance Lloyd, él pudo ubicarse en un muy buen barrio en Chelsea, en Londres, y vivía a cuerpo de rey. Y entonces cuando lo conoce Lord Alfred Douglas, pues es amor y amistad a primera vista, y se vuelve una relación tan escandalosa que el padre de Lord Alfred Douglas, que se llamaba John Douglas, el marqués de Queensberry, se enfurece, se indigna y empieza a asediar a Wilde para que deje a su hijo y para marginarlo pues de una vida disoluta y escandalosa. Ahora, el marqués de Queensberry era boxeador y además era uno de los grandes promotores del boxeo, que estaba surgiendo ya como un deporte muy importante en la vida inglesa, y en un momento dado hasta retó a Wilde a una pelea, pero él le respondió pues con esas salidas brillantes que tenía. Alguna vez en París, Wilde estuvo en la fiesta de una mujer que era horrorosa, y entonces ella ofreció un banquete, y cuando bajaba por las escaleras en caracol de su mansión, muy ataviada y maquillada, Wilde no pudo evitar un grito de horror al ver lo fea y horrorosa que era ella. Y entonces le dice ella, que era consciente pues de su fealdad y la explotaba, le dice: ¿verdad, señor Wilde, que soy la mujer más fea de Francia? Y él le responde: del mundo, señora. Es inútil restarse méritos tan evidentes. Ese era Oscar Wilde, y sacó corriendo a su suegro, al marqués de Queensberry, que luego hizo una tarjeta en la que decía que Wilde era sodomita, que era el nombre y la expresión en aquel tiempo para hablar de los homosexuales, que además se había vuelto un delito desde la reforma de una ley criminal en 1885 en Inglaterra. Y entonces Wilde demanda al marqués de Queensberry por difamación. Lo lleva a un juicio, lo lleva a un pleito, y en ese pleito Wilde empieza ganando, porque obviamente la afrenta era excesiva, con estos carteles que el marqués de Queensberry había repartido por Londres diciendo que Wilde era un sodomita. Y luego, sin embargo, la defensa del acusado logra conseguir el testimonio de una cantidad de muchachos que demuestran que Wilde era homosexual, y que además, cosa que pues constituyó una especie de agravante en el pleito, pues era también un asiduo cliente de jóvenes que pues no tenían ni siquiera la edad de consentimiento para pues las prácticas a las que los sometían. Y entonces no solo los jueces absuelven al marqués de Queensberry, sino que luego, como un boomerang, ese pleito se le devuelve a Oscar Wilde y se lo montan para acusarlo de actos impuros, escandalosos y sodomía. Y fue un juicio memorable también por la forma en que Wilde se defendió. Algunas de sus mejores piezas literarias y oratorias están en la reivindicación que él hizo allí de sus principios literarios y estéticos, que, repito, están presentes, obvio, en su obra maravillosa
y descomunal. Ojalá que mucha gente se reencuentre o se encuentre con ella, porque es una de las formas más perdurables de la felicidad. Ahora pienso en esa novela magistral que se llama El retrato de Dorian Gray, y que es un juego en el que Wilde pues reflexiona sobre las tentaciones y sobre la hipocresía que ronda la sociedad victoriana. Esta es la historia de un muchacho bellísimo que se llama Dorian Gray, que es inocente y es cándido, y entonces cae en un círculo de cínicos en el que hay un pintor de salón que dice: yo voy a pintar a este muchacho que es tan bello, que le hace un cuadro que empieza a transformarse porque acusa pues todos los estragos y los estigmas de la degeneración que va sufriendo este personaje, que pasa de la inocencia y la candidez a un desenfreno en todas sus formas, que sin embargo no se nota en su apariencia, sino en ese cuadro que está colgado en su casa y que es el que va acusando pues esa degeneración y esa decadencia. Lo cierto es que Wilde termina juzgado y condenado en 1895, según esa ley de 1885, por actos escandalosos y obscenos y por ser un sodomita. Y obviamente hay un repudio de toda la sociedad. Su esposa va a terminar divorciándose de él, se cambia el apellido, aunque luego repararán esa forma de la amistad que se mantiene hasta la muerte del pobre Wilde, y unos pocos amigos siguen cerca de él mientras va haciendo un peregrinaje desgarrador por muchas cárceles en las que está condenado a trabajos forzados, hasta que llega a la cárcel de Reading, en la que va a escribir esta carta para su amigo y amante Lord Alfred Douglas, que es una reflexión sobre su vida, sobre sus creencias, sobre su filosofía, digámoslo así, porque todo artista es también un gran filósofo, y Wilde, sin lugar a dudas, lo era. Pero en esa carta, además, él cuenta una cosa, y es que allí en el encierro se reconecta con el catolicismo de su tierra ancestral, con el catolicismo de esa Irlanda en la que había crecido y en la que no había solo una religión católica, sino una cultura católica, en el folclore, en las prácticas del pueblo. Y entonces Wilde se da cuenta de que él era un católico sin saberlo, más allá del debate sobre si es cierta o no la historia de ese cura que dijo que lo había bautizado a los 5 años. Pero en la cárcel de Reading, Oscar Wilde se convierte al catolicismo porque allí encuentra una respuesta y encuentra el consuelo ante todas las miserias y dolores de su condición de ángel caído, pero también porque reafirma esa intuición que tuvo siempre de que el catolicismo era una especie de pervivencia pagana dentro del cristianismo en sus formas exteriores. En la estética del catolicismo, Oscar Wilde ve, entre otras cosas, la continuidad de la tragedia griega. Y él dice: en la misa católica asistimos a la última versión que hay de la tragedia griega, porque es un héroe y un dios que va caminando hacia el cumplimiento inexorable de su destino mortal, que es la cruz, mientras el coro, que son los fieles, pues le van señalando ese camino con la presencia generosa siempre del vino, que termina convirtiéndose en la sangre que consagra el destino de ese héroe y ese Dios. Y eso quedó allí en esa carta de Wilde, que luego, repito, su amigo Robert Ross pues va a publicar con el título en latín de De Profundis,
desde la profundidad. Oscar Wilde sale en 1897 de la cárcel. Él les había dicho a todos sus amigos que se fueran de Inglaterra porque a ellos también los iban a perseguir y porque además había muchas pruebas de un entramado orgiástico, es la verdad, en el que había muchos más implicados. Al final, el chivo expiatorio de ese escándalo, típico de la hipocresía victoriana, pues termina siendo Wilde, que sale y se va a vivir y a malvivir con la ayuda caritativa de unos pocos amigos en París. Y entonces va a los mismos cafés a los que había ido siempre y en los que era, ya dije, el centro de todas las miradas y el alma de la fiesta. Hay un testimonio colombiano de aquel tiempo porque allí en Francia, en París, estaba el que sería luego pues uno de los grandes escritores de la Colombia de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, el maestro Guillermo Valencia. Gran orador y un gran intelectual que allí, muy joven, en un café y en un contexto en el que aparecían personajes como los hermanos Machado, los grandísimos poetas españoles de la generación del 98, y un escritor maravilloso que es Gómez Carrillo, Ernesto Gómez Carrillo, que es el que inicia a Valencia en el círculo de Wilde. Pues Valencia lo vio y dice: Wilde ya era de verdad un personaje sombrío y era la ruina y el escombro de lo que algún día fue. Valencia pues era también muy audaz porque en ese mismo viaje fue a visitar a Friedrich Nietzsche, que estaba ya consumido por el extravío y la locura, y también lo vio en sus momentos finales. Lo cierto es que Wilde pues está malviviendo esos últimos 3 años de su vida en París, conserva algo del brillo de su genio y de su ingenio, tiene todavía esas frases y esas sentencias y esos aforismos que lo hicieron tan famoso y que lo volvieron el príncipe de la alta sociedad, pero ahora hay amargura, no sé si arrepentimiento, pero sí la conciencia, obvio, de que muchos de los que celebran a los genios en los momentos de gloria luego le van a dar la espalda. Y unos pocos amigos y amantes lo acompañan en su ocaso tan triste y desgarrador. Murió en noviembre de 1900 y a partir de allí pues crece el mito muy merecido de Oscar Wilde como uno de los escritores más grandes de la lengua inglesa y de todos los tiempos, como uno de los personajes pues más brillantes que haya conocido el mundo. Y la verdad es que también queda como una especie de héroe y mártir de esa religión de la belleza, del amor, que todavía hay que celebrar casi como un consuelo y un paliativo contra la mediocridad y todas las concesiones y renuncias de una sociedad que nos impone todo. Oscar Wilde era también entonces un rebelde y un espíritu libre. Hoy volvió a ser lector de la Biblioteca Nacional en el Reino Unido. Y yo quería sumarme a esa reparación y a ese homenaje con esta salida de Calamares en su tinta. Ustedes saben que es podcast, video podcast y radio. Hasta la próxima. Un abrazo.